¿Qué dice banda? Espero que estén excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy traemos otra réplica de lo que viene siendo la Saber 2.0 o MRD 90-4 y estamos hablando de la Rocious RS106S. Es un poquito complicado pronunciar ese nombre, así que yo le voy a llamar la RS para no complicar tanto el video. Así que mi gente, vamos a estar viendo qué tal esta réplica y si tiene similitud con la Kemei que ya analizamos o tiene algunas diferencias. Y recuerden que lo voy a estar dejando link de compra en la descripción en el primer comentario fijado para los interesados. Vamos con el video. Vamos a iniciar hablando de las especificaciones de este clipper antes de realizar el unboxing. Lo primero es que tenemos un motor sin escobilla de 7500 revoluciones por minuto, que para mí es lo más interesante que puede tener este equipo. Lo segundo es que tenemos una palanca de 4 clips, 5 posiciones. Tenemos una cuchilla tipo Faber en material acero inoxidable con revestimiento de LC. Tenemos una capacidad de batería de 2000 mAh que nos estaría dando 240 minutos de uso continuo y se estaría cargando en 2.5 horas. Más que todo esas serían las especificaciones de este equipo y vamos ahora con el unboxing. Ahora sí vamos con el unboxing. Como pueden ver, vino en esta caja color blanca, pero antes yo quiero agradecer a Abdiel, que Abdiel es uno de los suscriptores del canal que normalmente siempre proporciona algunos de sus equipos para que los podamos traer y analizar. Él tiene también su página de Instagram donde vende máquinas de barbería. Voy a estar dejando su cuenta de Instagram por aquí, que tiene como nombre Refugio del Barbero. Aquí pueden ver, él me envió un sticker y pues los de Panamá pueden comprar sus productos con Abdiel, totalmente confiable y tiene buenos precios. Él la pidió en esta caja, como pueden ver aquí, porque el vendedor da dos opciones de enviarla con esta caja color blanca o con la caja, se puede decir, con la serigrafía del producto y especificaciones. En realidad esta caja también viene bastante segura. Miren, llegó sin ningún tipo de golpe, así que si se pueden ahorrar algunos dólares al momento de pedirla por AliExpress, pues también es válido. Vamos a estar abriendo la caja. Viene de esta manera y automáticamente podemos sacar. Oh, miren, tenemos aquí una cuchilla, porque también este vendedor nos da la opción de una cuchilla adicional, creo que por unos 5 o 6 dólares más. Desde ya quiero más que todo hablar del precio. Este equipo está entre los 35 a los 60 dólares, puede el precio variar, pero tiene la ventaja de que tenemos para pedirla con un empaquetado distinto y también con una cuchilla adicional, y eso puede variar un poquito el precio, pero yo les digo que sería bueno que la pidieran con la opción de una cuchilla adicional para que ya les traiga de por sí un repuesto. La verdad, una cuchilla bastante bonita, me gusta el color. Es de este tipo de cuchillas bastante actuales, cuchilla Faber. Pareciera que tuviese la tecnología Eco, que es esa tecnología, el sonido al momento de cortar el cabello. Esa prueba la podemos hacer después, pero tengo mis dudas de eso. Creo que en realidad no va a tener esa tecnología, pero la cuchilla se ve bien. Me gusta cómo se ve, bastante bonita. Es más, voy a abrirla para mostrársela antes de hacer el unboxing, porque quiero mostrárselo. Miren, bastante bonita. Se ve de buen material, de buena calidad. La verdad, yo creo que es buena opción si pueden adquirir este producto con la cuchilla adicional. Me gusta que el vendedor te dé esa opción. Ahora sí vamos a pasar con el unboxing y automáticamente vamos a estar viendo qué nos trae en la caja. Tenemos el juego de peines o guías, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guías que van desde la media hasta la número 6. Prácticamente son las mismas guías que nos vienen en la Kemei 90-4, el mismo material. No son tan buenos, pero tampoco malos, y para mí cumplen porque tenemos prácticamente todas las medidas. Tenemos su cepillo para su mantenimiento, tenemos su cable USB-C de carga y tenemos su estación de carga o base con el logotipo de la marca, prácticamente la misma base que nos trae la 90-4. Y tenemos aquí el clipper y nada más. Vamos a rápidamente estar abriendo el clipper. Nos trae un
un clip de seguridad aquí para el encendido. Y déjenme colocar esto a un costado. Y aquí tenemos la herramienta, nos vino en color negra, nos la enviaron en color negra. Me gusta porque tiene un color un poco más sobrio al dorado de la Kemei, pero la verdad me gusta bastante cómo se ve este equipo. Me gusta más este color que la verdad el color de la Kemei, porque a veces esos dorados parecieran que estuviesen como un tono dorado falso, pero este color negro la verdad a mí me parece más bonito, me gusta, es más sobrio. Tenemos aquí la cuchilla, como pueden ver, cuchilla Faber, acero inoxidable con revestimiento DLC, cuchilla que se debe de mantener bastante tiempo fría sin ningún tipo de problema, aunque tengamos un motor sin escobilla, que normalmente son motores bastante potentes. Tenemos en la parte inferior su conector, estos pines van en la base y así se estaría cargando. No se carga a través del puerto USB-C, pero a través de la base se carga con estos pines y sin base lo podemos cargar directamente con USB-C. La palanca es de metal, la de encendido, y la palanca de gradación es plástica. Y como pueden ver, aquí tenemos 4 clips, 5 posiciones, clics bastante precisos con buen funcionamiento. Ya yo lo mencioné en el video anterior de la Kemei, que si no lo han visto pueden pasar a verlo. Me gusta bastante el funcionamiento de esta palanca para el precio de este artículo. Me gusta el motor. Para mí, yo siempre he dicho, motor sin escobilla de los mejores en el mercado. Eso es una ventaja que tiene este clipper. Y lastimosamente tenemos el mismo punto negativo: los materiales de construcción. No me gustan tanto, no son tan buenos. Pudiese influir en el funcionamiento futuro del equipo, pudiera empezar a hacer un ruido extraño. No me da mucha confianza, pero la realidad aquí lo más importante es su motor. No tengo duda de que es un motor que va a cortar sin ningún tipo de problema, bastante suave. Y aquí tenemos una ventaja, una diferencia que para mí pone por encima esta máquina a otras réplicas: la cuchilla interna. La cuchilla interna, como pueden ver, es una cuchilla distinta, es una cuchilla que prácticamente nos traen las máquinas como la MRD, como la Saber, que es una cuchilla tipo más delgada, con un filo más apurado, más refinado, y que nos permite no solamente reducir el calentamiento en la cuchilla, sino también tener un corte más preciso. Prácticamente tenemos un filo que nos permite realizar un desvanecido más pulido, más detallado. Me gusta más esta cuchilla que la que trajo la Kemei, porque también tiene un ruido más silencioso. Voy a estar encendiéndola para que la escuchemos. La verdad se escucha bastante, el motor va parejo, va silencioso. Me gusta la combinación de este motor con esta cuchilla. Aquí también tenemos esta tapa para ver el interior del equipo y darle el mantenimiento en esta parte, para quitar el exceso de cabello y también para engrasar el pivote. Me gusta bastante este modelo número 1 por el color. La ergonomía, ya yo le he mencionado, este equipo tiene muy buena ergonomía, excelente motor, buena cuchilla. Me gusta más este tipo de cuchilla. La cuchilla nos trae buena apertura para realizar nuestros desvanecidos. También eso es un punto bastante positivo. Vamos a estar haciendo la prueba de peso y la prueba de RPM. Vamos a proceder con la prueba de peso para ver cuántos gramos tenemos en este clipper. Y tenemos 246 gramos. Si no me equivoco, unos 4 o 5 gramos menos que la Kemei. Posiblemente sea por la cuchilla interna, porque como les menciono, cuchilla más delgada, más liviana. El motor va más liberado. Me gusta este tipo de cuchilla que viene en este equipo. Así que tenemos 246 gramos con esta RS Pro. Ahora vamos a pasar a realizar la prueba de RPM. Según el fabricante, tenemos un motor sin escobillas de 7500 revoluciones por minuto y vamos a estar haciendo la prueba. Y efectivamente ahí varía entre 7500, 7590, así que efectivamente tenemos un motor de 7500 revoluciones por minuto, motor sin escobillas. La verdad,
un motor que tiene excelente rendimiento, no vas a tener problemas al momento de desbastar cabello, y con esta cuchilla interna para desvanecer es otro tema. Bastante interesante este equipo. Bien, mi gente, y este sería el unboxing y primeras impresiones del Reseus Pro, el RS106S, un nombre bastante complicado la verdad, pero lo importante es la herramienta. La herramienta para mí me ha parecido interesante. Es una réplica de la Saber 2.0. Me gusta la ergonomía, me gusta el tamaño, es un equipo pequeño, un equipo bastante cómodo, buen peso, los 246 gramos. Sobre todo para mí lo más interesante en este equipo es su motor sin escobilla, 7500 revoluciones por minuto, excelente rendimiento, no va a perder la fuerza a pesar de que su porcentaje de batería vaya disminuyendo. Me gusta la fuerza, solamente que el cuerpo es lo que menos me gusta, se sienten un poco las vibraciones, la acústica, el sonido pudiese ser mejor. De repente lo que yo pudiese hacer es tratar de colocarle dentro papel, algo para mejorar la acústica, porque como viene rebota mucho el sonido en el interior y eso se escucha en el exterior. La palanca de grabación a mí me encanta, me gustan los 4 clips, las 5 posiciones, excelente apertura. Cuchilla Vapor, sin problema vamos a borrar la línea del trimmer. Me gusta este sistema para hacerle su mantenimiento. La cuchilla interna de corte pinta bastante bien, posiblemente una de las mejores cuchillas internas que podemos encontrar en AliExpress. Voy a hacer las pruebas para ver qué tal su corte. Tenemos aquí, se me olvidaba, pantalla indicadora de porcentaje, eso es un punto bastante favorable. Según el fabricante, 240 minutos de uso continuo, más que suficiente esa autonomía. Su cargador, su estación de carga, la verdad un equipo para el precio bastante aceptable. Como les mencioné, entre 35, 50, 60 dólares. No esperemos tener un equipo de lujo, pero definitivamente va a ser un equipo que le va a dar un rendimiento muy bueno por su precio. Hay muchos que quieren un equipo premium por 30 dólares, 35, 40 dólares, y en realidad estás obteniendo para mí más de lo que estás pagando sencillamente por su motor. Tienes un motor muy confiable, muy potente y un sistema de palanca que te va a dar un trabajo bastante preciso, y también una cuchilla muy interesante que con el tiempo pueda ponerse un poco ruidosa. Bueno, ya no podemos hacer nada y al final estamos pagando algo económico, pero para mí un equipo que para su precio vale completamente la pena. Voy a estar trayéndole la comparativa con el 90-4 de Kemei para ver qué tal, si encontramos alguna diferencia. Pero mi gente, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en una próxima y les saluda su amigo Curly Barbershop.